Muy buenas noches. Una vez más estamos aquí este sábado en la noche en su programa Lo que no sabías de la iglesia. Soy Pastor Juan Carlos Scholio y pues fariseito. Y si tú inicias el programa, inícialo, por favor. No, Juan Carlos, ¿sabes? Te voy a decir una cosa. Ya estoy cansado de debatir con ustedes y aquí delante de la cámara yo nunca me pongo de acuerdo con ustedes y ya estufo. Pues mira, fariseito, pues a lo mejor algún día vamos a llegar a un acuerdo, pero tú tienes que estar. ¿Te sientes mal o qué te pasa? Pues no, pero la verdad es que pues quiero, la verdad te voy a pedir permiso si me das la oportunidad de poder faltar el día de hoy. No puedes faltar, así que por lo menos tienes que aparecer 10 minutos en el programa, ni modo. Firmaste un contrato y no te va a quedar de otra, pero al final vamos a revisar el contrato, ni modo. Bueno, pero tienes a un invitado, ¿qué más da? ¿Cómo que qué más da? Tú también tienes que a entrevistar al invitado, así que ni modo. Así que este es tu programa, Lo que no sabías de la iglesia, así que comenzamos. Muy buenas noches, estamos de regreso en este programa. Como te había dicho en programas anteriores, este espacio fue dedicado y hecho para saber cosas de lo que no sabías precisamente de la iglesia. Recuerda, la iglesia no es un terreno, no son cuatro paredes, no es un techo, no son instalaciones, son las personas que se convirtieron y se acercaron a Dios, que están siendo transformadas por el Espíritu Santo. Así que todas las personas que lleguen a este lugar son personas importantes. Así que yo quiero presentarte en esta noche a Sergio. Sergio, hola, ¿cómo estás, Sergio? Pastor Juan Carlos, muy buenas noches. Es un placer y es un gusto estar aquí con ustedes. La verdad es agradable. Por ejemplo, he visto los programas anteriores y ha sido una maravilla. A los invitados que has tenido aquí ha sido una locura y en verdad estoy agradecido con Dios de que me diera la oportunidad de poder estar aquí. Y también a la audiencia, muchas gracias por escuchar, por ver este programa, porque sé que edifica para sus vidas y su ministerio, claramente. Muy bien. Sergio, ¿dónde te congregas? Yo me congrego en Comunidad de Fe Ecatiza, Ecatepec, Tizayuca. Ok, perfecto. Ahora sí, cuéntanos un poquito. ¿Cuántos años tiene Sergio Scholio? Mira, pues tengo por ahí de los 30 y tantos. Eso está perfecto. Muy bien. Estamos de ahí en el tercer piso, pero gracias a Dios, pues seguimos ahí dándole. Muy bien, perfecto. Sergio Scholio es casado. Sergio Scholio es casado, trae mecate corto y pues okay. Mira aquí bajo las órdenes de la comandante. Pero muy bien. ¿Cómo se llama tu esposa, Sergio? Mi esposa se llama Elizabeth de Anda. Le mando un besote en donde quiera que esté. Sé que está viendo el programa en este momento, pero perfecto, le mandamos un beso. Ok, excelente. Entonces, al parecer creo que no llevan muchos años de casado, ¿o sí? Cuéntanos. No, llevamos 2 años de casados, pero ya tenemos 4 años. Vamos a cumplir 4 años de relación. Ok, perfecto. Entonces, prácticamente estás en las mieles del matrimonio, porque 2 años es ayer, precisamente, ¿no? O sea, no es mucho tiempo. Es correcto. La verdad es que me pongo a platicar con ella y la verdad es que no hemos sentido como estos 4 años como años, no sé si me explico. Okay. Ha sido semanas, como meses, que precisamente como dices ha sido un trayecto muy poco, pero ha sido muy, muy hermoso. Ok, muy bien. ¿En el ministerio tú trabajas juntamente con tu esposa o tú solo? No, trabajo junto con ella, gracias a Dios. Ah, qué perfecto. ¿En qué área estás trabajando? Mira que nosotros estamos trabajando en el liderazgo de alabanza y ha sido un reto, pero también ha sido una gran bendición para nosotros. Perfecto, muy bien. ¿Ya tienen equipo completo dentro de la congregación? Musicalmente tal vez todavía nos falta, pero con los que tenemos estamos dándole con todo. Ok, hablaba de personas, el número de personas. No, todavía tenemos como alrededor, contándonos a mí y a ella, somos como 7 personas. Ah, ok, perfecto, muy bien. Sergio, ¿dónde nació Sergio Scholio? Sergio Scholio nació en una
colonia, en un lugar llamado La Presa, en Tlalnepantla de Vaz, si no mal que me equivoco. Ahí nació Sergio Xolio. Ok. Según la información que me pasaron, Sergio Xolio no es de cuna cristiana. Es correcto, no es de cuna cristiana. Ok. Bueno, ¿nos podrías contar un poquito cómo fue tu conversión, Sergio? Pues mira que yo empecé a escuchar de la palabra de Dios cuando yo tenía alrededor de 12, 13, 14 años, donde mi hermano mayor me hablaba acerca de un Dios, me hablaba de un Dios que me podía ayudar, que me podía aconsejar, pero solamente eran como palabras que yo llegaba a escuchar, pero que no lo tomaba tan en cuenta. O sea, solamente por obedecer a mi hermano, solamente iba de vez en cuando a la iglesia y pues tan. O sea, de ahí, a partir de ahí, empezó como mi trayectoria de conocer a Dios verdaderamente, porque pues siendo joven, pues te llaman muchas cosas, ¿no? Te llaman que los amigos, sí, las amistades, eh, no sé si lo puedo decir, como, Adelante, adelante. Es un como, espacio abierto. como cosas tal vez que no que consumes siendo de joven, pero al final te perjudican, ¿no? Ok. Muy bien. Hablando de la juventud, en esa etapa de la juventud, estamos hablando de cuántos a cuántos años, de 18 a 25, de 17, de 15 a 18, más o menos qué etapa de años estamos hablando. Más o menos, nuevamente, en ese proceso tal vez fue de los 12 a los 20 años cuando realmente no lo tomaba en serio. A partir de los 20 hasta adelante ya fue donde empecé a tomar más en serio lo que era el ministerio. Me costó mucho trabajo, la verdad, porque no fue fácil. Yo sé que para los jóvenes muchas veces no es fácil porque te llaman nuevamente los amigos, que te llaman las fiestas, que te llaman la atención, cosas que ves en la tele, en internet, hoy en día. O sea, Sí, claro. eso a veces te distrae, te mueve y te desenfoca. Muy bien. Entonces, después de los 20, como que hubo una transformación de seriedad y de tomar en serio el ministerio, a Dios, la relación, la comunión, juntamente con el Espíritu Santo. Es correcto, ya a partir de los 20 hasta los 28, por así decirlo, fue donde Dios me empezó a moldear de cierto modo en el ministerio, empezó a trabajar conmigo, que tenía que ser un poco más disciplinado, un poco más honesto, obviamente, Ok. y honesto me refiero, por ejemplo, a la familia, ¿no? A lo que laboralmente yo hacía y todo eso. Ya a partir de los 28 hasta la fecha, yo creo que fue donde realmente yo ya tengo o ya tenía más bien yo tengo esa disciplina, esa lealtad ante Dios. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, lo que hoy podemos ver de ti, Sergio Xolio, es que fue un proceso. No todos al principio que conocemos a Cristo, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, todo es, como dicen por ahí, cambia tu vida completamente, ¿no? Porque muchas personas a veces tienen ese concepto, aceptas a Cristo, aceptas a Jesús como tu Salvador y todo cambia por arte de magia, pero en realidad no es un proceso. Es el inicio de la transformación de una persona, en donde tienes que negarte a ti mismo, tienes que escoger el camino que te lleva a lo bueno, que te lleva a lo correcto, porque a veces lo bueno no es lo correcto. Entonces hay camino bueno y hay camino correcto. El bueno, aunque hay cosas malas que parecen buenas, no, en realidad no todo te lleva pues a un buen puerto, ¿no? Pero ahora entendemos que tú ya estás caminando en lo correcto, en la transformación, en el avance, en un crecimiento ministerial y que ahora en su liderazgo, porque hablo que tu esposa y tú son uno y ahora tienen un liderazgo en el grupo de alabanza, en el ministerio de alabanza y adoración, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué piensas en la posición en la que Dios te ha traído o en la que Dios los ha traído a los dos? Es correcto. Ahorita, hoy en día, la verdad es que es más el amor por el servir, más el amor hacia la gente, más amor hacia la iglesia. Y bien decías, hace unos años uno no pensaba que el servicio era como este hecho de amar a la gente, sino solamente era una acción que solamente lo hacías por obligación, Okay. ¿vale? Y no lo tomabas tan en serio porque al final del día querías como aparentar ciertas cosas o solamente querías que el pastor
que estaba en ese momento, pues me viera y que viera que estaba haciendo las cosas al final del día, pero no lo hacía por pasión. Ok. Hoy en día lo hacemos por ese amor y esa pasión a la iglesia. Muy excelente, Sergio. La verdad es que es un gusto que hayas aceptado la invitación, como te dije al principio, y bueno, durante todos estos minutos que dura el programa, pues vamos a hablar precisamente de esa área en la cual Dios te ha encargado, pero ¿en cuál crees que haya sido el mayor obstáculo para llegar a la posición en donde estás el día de hoy? El mayor obstáculo, tal vez la toma de decisiones hace unos años. Era la toma de decisiones que era, no sé, pensabas en algo, querías algo y eso era distracción total. Ok, bueno, pues esto es lo que no sabías de la iglesia. Estamos con Sergio Xolio, líder de alabanza de la congregación de la Iglesia Comunidad de Fe, Ecatepec, Tizayuca. Es un placer tenerte y pues continuamos después de los comerciales. ¿Te parece? Venga. Listo. Vamos a unos comerciales y regresamos. Ya estamos de regreso y pues estamos hablando acerca de nuestro tema. Nuestro tema es la alabanza y adoración, el ministerio de la alabanza, el servicio de la alabanza. Estábamos hablando de que Sergio no nació en una cuna cristiana, aceptó a Cristo y el aceptar a Cristo no es una conversión total, mágica, sino que en una etapa de transformación, una etapa de conversión, porque es cambio de mente, cambio de corazón, cambio de sujeción a la carne. Así que, pues, estamos con Sergio. Farisei, ¿tú quieres decir algo? Ah, no lo sé. Estoy tan malhumorado porque no sé qué decir en estos momentos. Estoy tan decepcionado de ustedes por la manera en que se están expresando. Sí, Fariseito. Al parecer, para ti, todos los que no nacieron de una sangre judía, de un linaje judío, no son el pueblo de Dios. Pero acuérdate que Jesús vino, murió en la cruz del Calvario y ahora todos fuimos añadidos al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque así fue. Todos los que aceptamos a Cristo fuimos añadidos y ahora somos todos pueblo. Así que, ¿quieres decir algo más? Porque ya no te voy a dejar hablar. ¿Quieres decir algo más? No, nada. De acuerdo, perfecto. Sergio Xolio, vamos a continuar. ¿Qué te parece, no? Porque creo que Fariseito ya va a empezar con sus locuras y la verdad es que no quiero que te ataque, no quiero que te falte el respeto, ¿sabes? No, ese fariseíto es una locura. Ya lo había escuchado en los programas anteriores y pensé que no iba a ser tan, tan agresivo, pero no te preocupes, Pastor Juan Carlos. La verdad es que hay muchas personas que también, fíjate, que atacan por solamente atacar, que juzgan por solo juzgar. Y la verdad es que eso, como decía Profeta Yule, eso ya se resbala. Eso Claro. ya se resbala y no importa, porque al final del día, aquellos que no son de cuna cristiana, pues tienen un pasado, hicieron cosas malas, Claro. se está arrepentido, pero al final del día se podría decir que son las marcas de batalla, por así decirlo. Claro, por supuesto. Muy bien, entonces vamos a lo serio, Sergio. Vamos a hablar acerca del servicio y la alabanza. Lo que yo tengo entendido es que el servicio y la alabanza no se trata solo de hacer cosas en la iglesia, en la congregación, sino es precisamente una postura del corazón. ¿Qué dices de eso, Sergio? Sí, claro, creo que en el bloque anterior también te comentaba, ¿no? Que muchas veces como ministros creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero el enfoque de nuestra mente o el enfoque de nuestro corazón a veces está incorrecto, porque solamente queremos agradar, ya sea al pastor, a la sierva que tal vez está en la misma congregación, queremos aparentar, pero muchas veces esa asignación que se nos fue delegada no lo estamos haciendo correctamente. Sí, muy bien, porque recuerdo que lo primero es la identidad. Lo que uno representa como iglesia es la identidad más que actividad. Porque podemos tener muchas actividades, pero la identidad queda
lo descartan. Siguen hablando como si no conocieran a Dios, siguen expresándose como si no conocieran a Dios, siguen sintiendo emociones como si no conocieran a Dios. ¿De qué estoy hablando? Son chismosos, tienen celos, tienen envidia, hablan chisme. Eso no es de alguien que ya aceptó a Cristo. Vuelvo a lo mismo. No se trata de un linaje, no se trata de un título, sino se trata de una actitud del corazón. Sí, totalmente correcto. O sea, también creo que, y a veces creo que es válido, por ejemplo, en el liderazgo, en la alabanza, muchas veces yo sé que algunos ministros a veces cargan con cosas personales, llegan a la congregación y tal vez llegan cansados, tal vez por el trabajo, o llegan con ciertas emociones y situaciones que tal vez vivieron ese mismo momento. Y eso a veces yo me contengo en el hecho de que, y digo contener porque al final del día comprendo o me pongo en los zapatos de, pues, de mis hermanos, ¿no? Que a veces la situación no es fácil y a veces nosotros al estar enfrente, por ejemplo, de la cámara, tenemos que tener esa sonrisa, tenemos que levantar nuestras manos, tenemos que cantar fuerte para que no se vea tal vez el dolor que muchas veces tenemos en el corazón o en la mente. Pero cuando, precisamente como decías, cuando tenemos la identidad, eso ya no la aparentamos como si fuéramos payasos o lo queramos aparentar con maquillaje. Eso ya lo demostramos porque la identidad de Cristo ya se nos forma en nuestra vida. Oye, eso que acabas de decir es muy importante y muy fuerte, porque en realidad es cierto, ¿no? Cuando uno tiene que aparentar ante la cámara, cuando hoy comúnmente todo se transmite, pero entonces mientras se está enfocando la cámara, aunque estés así, todo triste, tienes que estar contento, tienes que aparentar estar feliz. Pero si no te dejaste transformar por Dios, por el Espíritu Santo, eso va a ser una carga. Sí, claro. Te va a terminar cansando, vas a terminar explotando porque no es tu identidad, porque no es tu naturaleza. Porque la naturaleza vino a cambiar lo que era el mundo, de pecado a salvos, ¿sí? De acusados a santos. Entonces, como bien dices, cuando alguien ya está siendo transformado, no le cuesta trabajo levantar las manos, Es correcto. sonreír, ver la alegría de que Jesús llegó a su vida. Es correcto. Entonces, muy bien lo que dices. Entonces, necesitamos hoy, ¿cómo has trabajado esta parte, esta área con los integrantes del grupo de alabanza, Sergio? Mira, creo que más que fijarnos también en lo musical, más que ver lo técnico, por así decirlo, creo que también es muy importante avanzar en lo espiritual, que estas ambas partes crezcan en cierto balance, Ok. ¿sabes? Porque, por ejemplo, si nosotros nomás nos enfocamos, por ejemplo, en aprender a cantar excelente, a tocar un instrumento excelente, pero dejas lo espiritual hacia abajo, al final, entonces, lo que le das la importancia es a un ego propio, tal vez, Ok. o a algo que realmente no esté enfocado en adorar y en exaltar a nuestro Dios. Ahora bien, lo que nosotros hacemos es tener clases también en la congregación de acerca de alabanza, de adoración, de por qué levantamos las manos, de por qué aplaudimos, ¿no? Por ejemplo, de por qué nos arrodillamos. Todo esto tiene un significado y hay que tenerlo como siempre en cuenta qué significado se refiere, por ejemplo, nuevamente al hincarnos, a levantar nuestras manos, ¿no? Al decir aleluya, gloria a Dios, porque normalmente siempre lo hacemos ya como si fuera no sé, Una acción robótica. reacción robótica, es correcto. Ujú. Sí, la verdad es que entiendo todos estos años que llevamos de ministerio, entiendo que hoy necesitamos un corazón de siervo y un voz de adorador. Sí, que lo que salga del corazón sean acciones de gracias, no quejas, que sean palabras para edificación y no para juzgar o para casi condenar a personas, ¿no? Por las cosas que están pasando. Yo creo que hay oportunidad para todos, para que todos encuentren su casa ministerial y que puedan ser aceptados, puedan ser edificados y al final que el Espíritu Santo los haya transformados, ya podemos enviarles, ¿no? Porque en realidad ninguna de las personas nos pertenece.
porque no les podemos tatuar el nombre de la congregación para que pertenezca a nosotros, sino que le pertenecen a Dios y mientras sigan avanzando y sigan sirviéndole a Dios, está bien, donde quiera que estén. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que también muchas, no voy a decir congregaciones, yo creo que muchos pastores a veces se enojan porque la gente precisamente se va. Muchos líderes también se enojan porque la gente se va. Pero bien decías, o sea, la gente no es nuestra. Sí, no. Las almas no son de nosotros. Al final del día, si la persona no está a gusto en un lugar, pues es libre de poderse ir donde se sienta cómoda, donde se pueda desarrollar y lo más importante, donde pueda tener ese encuentro con Cristo y realmente se pueda meter 100% al ministerio en donde Dios lo llamará o lo ha llamado. Sí, muy bien. Antes de irnos a puntos comerciales, vamos a meditar en este concepto. Si nosotros queremos servir, vamos a terminar alabando a Dios. Porque si alabamos a Dios, el servicio es algo que nos va a alegrar el alma y el corazón. Si no estamos dispuestos a servir y solamente queremos aplausos, entonces nunca vamos a terminar alabando a Dios. ¿Qué te parece? Sí, totalmente correcto. Yo lo pongo así como en perspectiva, ¿no? Ego o humillación, ¿no? Sí. Algo decía profeta Marjorie ahorita que estuvo con nosotros en el aniversario. A veces llegan personas con un ego tan grande, que cuando quieren meterse en el vientre de la iglesia para ser transformados, no caben y terminan siendo expulsados, porque hay un principio de honra en cada una de las congregaciones. Así que los dejamos con esto y regresamos después de estos cortes comerciales. Muy bien, estamos de regreso, Sergio. Estamos de regreso después de estos cortes comerciales. Bueno, vamos a hablar del punto número 2. El punto número 2 habla acerca de el servicio, o sea, un amor en acción. ¿Qué piensas de esto, Sergio? Sí, claro, creo que es un punto muy importante para todas las iglesias, para todas las congregaciones. No sé, pero sí creo que hace falta el servicio con amor, porque solamente se hace en muchas ocasiones solamente por hacer, pero no por amor. Sí, creo que el servicio tiene que ser no por obligación, sino por gratitud, ¿sabes? Claro. Muchas veces hay jóvenes que están yendo a la iglesia por obedecer a sus papás y no realmente porque ya tienen un sentido de gratitud para hacer las cosas. No sé, en todas las áreas en las que puede estar un joven involucrado. Pero hoy entendemos que es un proceso, ¿cierto, Sergio? Todos pasan por ese proceso. Sí, claro, creo que también muchas veces los líderes lo hacen solamente por retener a la gente o por tener a más gente en un puesto, en la alabanza, con los diáconos, porteros, sugieres, etcétera, etcétera, solamente por querer sumar a la congregación. Es por eso que muchas veces los líderes los retienen, pero no se les enseña este servicio de amor o gratitud, como bien dices, Pastor Charlie. Sí, ahorita, ¿qué es lo que tú estás haciendo precisamente para tratar esa área? Porque es cierto, no se trata de retener, de ponerle un cargo para retener, sino que ya están trabajando, pero a su vez, tú como líder de alabanza estás ya trabajando con su identidad, con su mente y con su corazón. Bueno, el Espíritu Santo, pero tú les das bases o principios bíblicos precisamente para que ellos conozcan esa parte, ¿no? Sí, es correcto, se trabaja desde sanar el corazón, porque muchas veces, pues bueno, vaya que muchos hermanos salen de una congregación porque se les fue lastimado, se les fue maltratado, etcétera, etcétera, o vienen siendo nuevos al evangelio. Y para ellos, obviamente, hay como un proceso para que ellos vayan
vayan creciendo, vayan conociendo por sí mismos a Dios, a Cristo, para que el Espíritu Santo les vaya revelando todo eso, lo que está en las Escrituras, se los vaya revelando en sus vidas, y no solamente por lo que yo como líder diga o lo que un pastor también diga, sino que tengan ese encuentro realmente con el Espíritu Santo. Muy de acuerdo, porque podemos ver en el ejemplo de Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, del 1 al 17, cuando Jesús empieza a lavarle los pies a los discípulos, ¿no? Claro. En algún momento el apóstol Pedro se enoja, se inquieta y no estaba muy de acuerdo en lo que Jesús va a hacer, ¿no? Entonces Jesús le dice, pues es que si no me dejas servirte, no tienes parte en el reino de los cielos, ¿no? Podemos ver a un rey sirviendo. Se despojó de su corona, se despojó de su lugar de honra, hablando terrenalmente, y dijo, voy a agarrar el ministerio de la toalla. O sea, voy a servirles. ¿Por qué? Y él repitió una frase que me gusta mucho, porque yo vine a servir y no a ser servido. Entonces, entendemos que hay un modelo perfecto de servicio, ¿no? Y creo que todos deberían de tener, él no vino para ser servido, sino que vino a servir. Sí, claro, también nosotros como ministros tenemos que hacer este acto. Y luego creo que también muchos músicos, y digo músicos precisamente porque solamente se enfocan en la música y no se enfocan en esto que es realmente el ministerio sagrado de parte de Dios para nosotros ayudar a la congregación a poder tener esa, esa relación junto con toda la gente que llega a congregarse, ¿sabes? Porque muchas veces he visto a personas que solamente llegan a tocar, se sientan, hacen lo que tienen que hacer y después se van o simplemente no se acercan con la gente, con la congregación en general, en saludarles, en decirle, hermano, bendecido día, no sé, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo ayudar a servir a la comida? ¿Te puedo ayudar a barrer? ¿Te puedo ayudar? No sé, muchas veces solamente hacen eso y se desaparecen. Y creo que ese no es el punto. Claro, de acuerdo. Porque para toda acción siempre debe de haber una motivación correcta. Correcto. Y es muy bueno que estés trabajando precisamente con la actitud de las personas, porque la altivez siempre no te van a abrir puertas. Aunque tengas las llaves del zaguán, la actitud no te van a abrir puertas. Una buena actitud siempre te van a abrir puertas. Estoy hablando de relaciones con las Claro. personas. Muchas veces no, es que yo tengo muchas relaciones. Sí, pero ¿qué? ¿Relaciones con el mismo ego igual que el tuyo? ¿Con el mismo orgullo que igual que el tuyo? No, yo uno prefiere mejor ser humilde como Jesús. Sí, estoy hablando no de pobreza, sino de sencillez del corazón, para que tú puedas caber en los corazones de las personas, porque si tú cabes en el corazón de las personas, tienes más influencia. Y de eso se trata, de poder ser influencia para que la gente pueda conocer a Dios. El amor de Dios es aceptación. El amor de Dios es no juzgar, es ser empáticos y saber que todos estamos siendo formados en el torno del alfarero. Sí, claro. Y bien dices esto, Pastor Charlie, porque, bueno, mira, más bien no nacemos con yo creo que no nacemos con esa pasión para podernos acercar a la gente. Yo creo que muchas veces hasta en muchas ocasiones, en otras familias, ¿no? A veces en familia les cuesta amarse. Los hermanos a veces les cuesta acercarse unos con otros. Y más obviamente cómo poder amar a una persona que no conoces. Pero eso yo sé que se va desarrollando, pero siempre y cuando vas conociendo el amor de Dios, vas conociendo y reconociendo esa gratitud que Dios ha hecho en tu vida. Y eso es cuando precisamente vas poniéndote como en los zapatos de las personas y vas empatizando y te vas enamorando de la gente, de la iglesia. Sí, totalmente de acuerdo. Porque muchas personas dicen, bueno, es que yo quiero ganar puntos para con Dios. No es necesario ganar puntos para con Dios. Lo que Dios necesita es que ames a la gente. Lo que Dios más ama son las almas. Ama a la gente. No, es que si a ti no te pusieron requisitos, Sergio, si a Claro. ti no te pusieron requisitos y aún así Dios te amó, si a mí no me pusieron requisitos y aún así Dios me amó,
Entonces, ¿por qué nosotros de repente ponemos requisitos para aceptar a las personas o para acercarnos a las personas? Tenemos que tener el corazón de Dios, el corazón de Cristo, la mente de Cristo y acercarnos a las personas, como bien dices, qué bueno que estás implementando esta parte en todos los integrantes del grupo de alabanza. Sencillez de corazón y gratitud hacia Dios. Y en las acciones se ve, en la actitud se nota. Sí, claro, en el desarrollo también, ¿no? Eso se va viendo en el proceso, el hecho de que pasan algunos meses, pasan un año y realmente doy gracias a Dios porque se ve ese avance. Muchas, tal vez muchas congregaciones, puede que pasen años y años y al final la actitud termina siendo la misma. Sí, totalmente de acuerdo. Y en realidad, pues vamos a la iglesia no a ver un concierto, Sí, claro, sino vamos precisamente el grupo de alabanza a que nos lleve donde ellos ya fueron, es correcto. ¿no? Y cierto, ¿no? ¿Cómo me va a llevar alguien que es orgulloso, que es egocéntrico, que es altivo, que es un rockstar, en lugar de una persona sencilla, agradecida porque Dios lo salvó y lo sanó y lo restauró? Sí, claro, totalmente. Entonces sí, la verdad es que qué bueno que estás trabajando en el corazón de estas personas y un punto muy importante que dijiste, sanar el corazón de todos los que lleguen a servir, porque una mala hierba que está sirviendo va a terminar contaminando a otras Sí, personas, es correcto. ¿no? Qué bueno que estás trabajando en esto y que le estás integrando esa misma manera de pensar a todos. ¿Y, y de qué edades tienes puros adultos tienes en el grupo de alabanza? No, hay una niña muy adorable, se llama Maite, tiene, me parece, 9, 10, 11 años, y pues sí, hasta un poquito más grandes que yo, Pero también tienes pero jóvenes. sí, tengo jóvenes. Ok. Ajá. Muy bien, perfecto. Entonces, qué bueno esta integración. ¿Sabes qué sería lo hermoso, Sergio? No sé, a lo mejor ya lo estás trabajando, pero la integración de edades. Que no haya Claro. como que que no haya fronteras y separación entre edades, sino que todos puedan convivir y puedan conocer ese Dios, que desde la más pequeña hasta el más grande pudieran conocer al mismo Dios y que puedan tener esa misma hermandad dentro del grupo de alabanza. Sí, claro. Sí, pues bueno, perfecto. Nos quedamos con este tema, Sergio, gracias. Y vamos a cortes comerciales y regresamos después de estos anuncios. Muy bien, estamos de regreso con Sergio Xolio, líder de grupo de alabanza en Comunidad de Fe Catepec Tizayuca. Sergio, vamos con el siguiente punto. El punto es la alabanza, el lenguaje del reino. ¿Qué piensas de esto, Sergio? Me parece que es un punto muy hermoso y que a la vez es muy difícil para muchos, porque muchos no lo entienden. Nuevamente, creo que para muchas personas el hecho de alabar solamente es simplemente aplaudir, levantar las manos, gritar, pero como dijiste hace rato, robóticamente. No saben el significado de todo esto, de la expresión, de levantar las manos, de poder gritar, pero realmente poder sentir esa pasión y ese amor, pero más que nada el significado que es muy importante. Sí, sabes, muchas veces he escuchado que alabar a Dios a una costa de lo que sentimos, a una costa de las emociones que tengamos, pero ahí difiere un poquito. Sabes que alabar a Dios con naturalidad es que Dios ya te sanó, te restauró o hizo que uno equilibrara emociones y sentimientos. Porque nos decía profeta Marjorie, a veces tenemos estrés, tenemos de repente tristeza, de repente tenemos ansiedad, ¿no?
Y muchas veces es por enfocarnos en algún punto de nuestra vida, ya sea pasado, ya sea presente o ya sea futuro. Entonces, entiendo que la alabanza, sin importar de cómo nos sentimos nosotros, a veces difiere un poquito, porque la palabra de Dios es que dice que nosotros nos acerquemos con corazones sinceros, con manos santas, ¿no? Transparentes, en pocas palabras. Y Claro. Dios necesita que nos acerquemos transparentes para poder servirle, porque aunque lleguemos con máscaras, con Dios Él sabe todo lo que sucede en nuestro interior. Necesitamos que en realidad expresarle o exponerle a Dios todo lo que somos nosotros. Sí, claro. Creo que también es esa parte, ¿no, Pastor Juan Carlos? El sacrificio de nuestra humanidad, de nuestra carne, al final. Bien decías, en el trayecto de nuestra vida, de nuestro día a día, a veces nos cansamos, nos frustramos, nos estresamos tanto que nos desenfocamos mucho de este punto. Y el alabar y el adorar a Dios no solamente es en la congregación, sino en todo tiempo. Cuando nosotros rendimos nuestra carne, rendimos nuestra humanidad delante de Dios, aunque no estemos en la congregación, nosotros estamos adorando y estamos alabando a nuestro Dios, diciéndole gracias bendito Dios por este tiempo, por este día, por mi trabajo, por el tráfico, no sé, por cualquier situación en la que tú estés, pero al final del día siempre estás reconociendo la magnificencia y la bondad de nuestro Dios en cualquier situación. Sí, de acuerdo. Mira, ¿recuerdas la historia de Hechos, capítulo 16, del 25 al 26? Dice que la historia de Pablo y Silas, ¿no? Que afuera, predicando, ¿no? Contentos, alabando a Dios, pero ya en la cárcel ya estaban metidos en un problema. Mucha gente está metida en un problema y se enfoca en el problema, pero Pablo y Silas no se enfocaron en el problema, empezaron a alabar a Dios. Claro. Entonces, hay algo muy poderoso en esto, ¿no crees? Sí, totalmente. Ahora imagínate que dos personas los hayan metido a la cárcel. Creo que muchas veces no dimensionamos esta situación. Digo, para las personas que han terminado en un lugar, sí pueden dimensionar, pero creo que para estas personas les podemos preguntar, oye, ¿tú sí te imaginas esta situación? Pero para los que no, dicen, pues es que los metieron ahí a la cárcel y cantaron alabanzas y después lo que pasó, ¿no? Se rompieron las cadenas, pero en verdad te has puesto a pensar esta historia, este hecho, porque muchas veces, Pastor Charlie, solamente porque, y no lo minimizo, claro que todos los problemas son muy fuertes, pero el hecho de que se te fue la luz, de que se te fue el internet, uno ya anda llorando, anda tirando las chanclas al suelo, gritándole a su mujer, gritándole al perro y todo porque se le fue el internet. Pero entonces ahí ya perdiste el equilibrio donde supuestamente deberías de mantener esta tranquilidad, esta paz, pues solamente por eso ya lo perdiste. Ahora, si nos vamos a la historia de Pablo y Silas, entonces pues la historia es un poco más fuerte. Claro, entonces el no enfocarte en el problema o no enfocarte en la situación que no te gusta o no estás tan cómoda y te vayas a la alabanza a Dios, esta rompe la situación, rompe este círculo vicioso, rompe las cadenas, rompe los barrotes y abre puertas. Entonces, a todos nos interesa o nos conviene alabar a Dios. Sí, claro. Ahora, para profundizar un poquito también este punto, ¿no? O sea, la alabanza, la adoración tiene un poder muy grande en lo espiritual. Tanto esta historia obviamente también se lo podemos traer a lo actual, Pastor Charlie, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú estás pasando por una situación, por alguna enfermedad, por algún problema económico, por un rompimiento de matrimonio, si tu hijo está perdido, si tu hija también está perdida, algún tema, entonces cuando nosotros, y tú me preguntarás, oye, entonces si yo alabo y yo adoro al Señor, entonces Dios me dará la respuesta. Y yo te puedo decir, ok, siempre y cuando, dependiendo entonces dónde esté tu corazón, si realmente tu corazón está en alabar y adorar a Dios, Dios va a suplir las necesidades de tu corazón, va a traer esa respuesta que tú necesitas, pero siempre y cuando tu corazón esté enteramente a disposición de Dios. Claro, lo que Dios quiere es que la alabanza significa es lo que Dios hace, ¿no? Y la adoración es lo que Dios es. Claro. Entonces, si nos enfocamos a eso, lo que Dios hace a través de nuestra alabanza,
Entonces todo mundo diría, yo quiero alabar a Dios. Claro. Y si todo mundo tiene conciencia de que la adoración es lo que Dios es, entonces todo mundo estaría adorando a Dios. ¿Por qué? Porque entre alabanza y adoración hace un vínculo que se mueve tierra, se mueve cielo, se mueve montes, se mueven montañas, se mueven circunstancias a favor del ungido, del Hijo de Dios, de aquel que ha puesto su confianza, su esperanza en el Dios Todopoderoso. Sí, claro, totalmente. Y como bien te decía también hace un momento, o sea, esto puede ser fácil, pero a la vez difícil de entender. Porque bien dijiste, si todos supiéramos alabar a Dios, todos lo haríamos, pero no todos lo hacemos. Más bien, no todos lo hacen, perdóname. No todos lo hacemos. Entonces, si realmente todos supieran el poder tan grande que tiene la alabanza, todos estaríamos de rodillas delante de la presencia de nuestro Dios. Claro, porque muchos grupos musicales que cantan en las congregaciones no son adoradores. Sí, claro. No todos son adoradores. Solamente cantan. Solamente presentan un concierto. Y piensan que la gente solamente van a ver ese concierto. Pero no. En realidad, la alabanza, la adoración, la comunión con el Espíritu Santo, esta es la fuerza que los mantiene en esa casa. Por asignación. Claro. No por convencimiento humano. Dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, yo no quiero persuadirte con lenguaje humano, sino vengo a presentarte a quien a mí me transformó. Y mira que sí lo transformó a Pablito. Sí, entonces, sigamos con el siguiente punto, si te parece, antes de Claro. irnos a cortes comerciales, aunque lo dejemos inconcluso, pero continuaremos después del corte. El puente, la excelencia y la humanidad. La diferencia entre la excelencia y la humanidad. ¿Qué ofrece la humanidad? Pues la humanidad puede ofrecerte solamente, yo lo podía describir como máscaras, tal vez. Puede ser muy redundante esto, pero así como lo hizo el enemigo cuando quiso tentar a Jesús en el desierto, básicamente es lo que ofrece la humanidad. Sí, lo que veo yo también que ofrece la humanidad son emocionarte por un momento. Sí, llegarte a tus fibras emocionales y solamente compungirte cuando estás entonando la canción. Claro. Compungirte o entristecerte porque en ese momento la estás pasando difícil y pues sientes tristeza, ¿no? Pero en realidad lo que Dios quiere es excelencia. Hablando de excelencia, tenemos que aplicar tres cosas según creo yo. Según creo yo, y la primera es la integridad. ¿Qué piensas de la integridad, Sergio? Pues la integridad creo que es algo fundamental, creo que en todas las áreas de nuestra vida. Pero para no irme tan rápido, ¿qué les parece si esto lo checamos ahorita regresando de comerciales? Pero creo que la integridad, pues, rápidamente, esto abarca tanto el ministerio, tu familia, en tu trabajo. Si no eres íntegro con tu pareja, entonces le estás siendo infiel, ¿no? Por ejemplo, si no estás siendo íntegro en tu trabajo, estás siendo deshonesto porque tal vez no estás obedeciendo las órdenes o te estás escondiendo ciertas situaciones que pueden afectar al trabajo, a la empresa, y entonces podemos traerlo al ministerio, también termina afectando al ministerio por conveniencia tal vez propia. Sí, muy bien, de acuerdo. Muy bien, pues nos vamos a estos cortes comerciales y regresamos en tu programa. Ya estamos de regreso, mis amados hermanos, amigos y televidentes. Estamos hablando acerca del servicio de la alabanza. Muy bien, Sergio. Estamos hablando acerca de la integridad. Creo que la integridad es la vida privada que debe de respaldar lo que hacemos en público.
muchas veces en público, hablemos de congregación. En la congregación somos una persona muy diferente a lo que somos en la casa. A veces en la iglesia somos una persona, en el trabajo otra. Sí, de repente cambiamos un poquito nuestro lenguaje para que seamos aceptados en la congregación, pero en la calle, en el trabajo, somos tan vulgares que pareciéramos del mismo montón de personas que no conocen a Dios. Claro, totalmente. Esto me recuerda a muchas historias de que siendo servidores o siendo ministros, líderes, y es lo que más me entristece, Pastor Charlie, de que realmente ante la cámara, ante la gente, ante la congregación podemos decir, ama a tu hermano, o levanta tus manos, gloria a Dios, o que se vea una sonrisa en tu rostro. Podemos decir todo este tipo de cosas, pero cuando eh, eh, eres con tu familia, eres, como dices, eres totalmente diferente, los insultas, los ignoras, eres mala persona con ellos, no te importa su vida, no te importa su salud, no te importa cómo está pasando pues sí, su vida con su pareja, con su familia. Y al final creo que esa no es integridad, porque al final del día no estás siendo fiel con lo que tú también estás diciendo. Sí, muy de acuerdo. Dios quiere que nosotros como servidores seamos íntegros, pero también hay otra palabra que viene a levantar a todo servidor y la palabra es excelencia. Nosotros, si hacemos todas las cosas en excelencia, en realidad se cumpliría la palabra de Dios que hagamos las cosas como si lo estuviéramos haciendo para Dios. Pero hay personas que las hacen a medias, las hacen al aventón, no tienen responsabilidad, no son veraces y aún así se atreven a decirlo, y es para la honra de Dios. Sí, claro, creo que también esto se podrá decirse que se batalla en todas, básicamente en todas las congregaciones, en el hecho de que a veces no hay preparación. Y la verdad es que, mira, te voy a ser también muy honesto. Hace unos años, como bien te decía, no tomaba como tan en serio lo del tema del ministerio porque iba como en esa transición. Y le doy gracias a Dios por ese, porque ahorita puedo decir que ya mi exigencia para mí como persona se ha aumentado el 200-300% más que hace unos años. Y ahorita, pues ver, por ejemplo, a los chicos, a los hermanos que también sirven, que entre sí, en que no, puede entender esa parte, pero al final del día, pues bien dices, esa excelencia debe ser muy buena porque lo estamos haciendo para Dios. No lo estamos haciendo para el pastor, no lo estamos haciendo para que alguien nos vea, no, lo estamos haciendo para Dios, para podernos aplicar. Digo, muchas veces yo creo que también esto se hace ya sea por flojera, por solamente no cumplir, o también puedo entender que muchas veces no se le tenga el tiempo a las personas, y es entendible, pero para esas personas que realmente tienen todo el tiempo del mundo y no lo hacen, pues ya se hace. Sí, claro. Y esto que acabas de describir entra en la área de la humildad. Claro. No estamos haciendo las cosas para un ser humano, estamos haciendo las cosas para Dios. Y si estamos haciendo las cosas para Dios, creo que sí, tenemos que ser un poquito más transparentes, ¿no? Y como bien dijiste, a veces en la juventud uno dice, bueno, es que yo voy a servir porque quiero que la chica que me gusta, que me vea que estoy sirviendo. ¿Por qué? Porque escuché que la chica dijo, es que yo quiero un hombre de Dios que sirva. Y entonces uno agarra la escoba y empieza a servir para entrar dentro del parámetro de los requisitos de la chica. Claro. Pero a veces se topan con pared porque la cruda realidad es que de repente no llegas a cubrir los requisitos que Dios determinó para el esposo de esta chica. Mejor, ¿qué hacemos? Mejor, no estoy hablando solamente de los jóvenes, sino en todos en general. Llenemos los zapatos de la persona individual que Dios diseñó que íbamos a hacer nosotros. Lo que vamos a hacer nosotros, llenemos esos zapatos. Integridad, honestidad y humildad, haciendo todo en excelencia para que lleguemos a cubrir lo que Dios diseñó, porque de repente no es necesario hacer otra cosa extraordinaria, sino hacer lo que Dios dijo que hagamos y punto. No otra cosa. Sí, claro, totalmente. Bien dices, o sea, enfocarnos en nosotros,
Y ya obviamente no enfocándonos en los jóvenes solamente, o sea, en nosotros, aún a pesar de que tengamos, estemos en los 30, en los 40, muchas veces tampoco no estamos enfocados o no hemos encontrado ese norte que Dios ya ha predestinado para nuestra vida. Seguimos tan aferrados en nuestras propias decisiones, en lo que nosotros queremos hacer, pero no es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que es aún mucho más mejor. Pero nos aferramos o se aferran tanto en lo que se quiere o en lo que quieren, que pues pasan los años y pues no dejan que Dios obre a sus vidas. Sí, por supuesto. ¿Qué consejo práctico le podrías dar a todos aquellos que son líderes de alabanza que están batallando con sus integrantes, con esos rockstar que son parte del grupo de alabanza? Bueno, primero que nada, que dejen de ser esas superestrellas, Ok. no de que ya no se enfoquen tanto, o sea, sí en lo técnico, pero realmente que sea el balance, como te mencionaba hace rato, técnico y espiritual. Que no se crean las últimas cocas del desierto, porque al final del día, pues, no lo son, ¿vale? Muy bien, perfecto. Entonces, qué maravilloso tema, Sergio. La verdad es que nos has ayudado mucho en esta parte, que no solamente es un concierto, no solamente aparecer, no solamente tocar, sino más que nada son personas que fueron transformadas, ¿no? Y que están sirviendo por gratitud, no por obligación, sino porque tienen mucho que agradecer por aquel que los perdonó, que los restituyó y que los volvió a reposicionar. ¿Tú qué opinas, Fariseito? No tengo nada que decir a tu invitado pecador incircunciso. Yo no le creo, no tengo nada que decir. Perfecto, Fariseito, pero está bien. Tú tienes también tu tiempo, entonces ahorita tienes que ayudarme a poder trabajar con él. O sea, precisamente también tienes que decir algunas cosas, ¿no crees? Lo voy a hacer, pero todo obligado. Muy bien, está bien, Fariseito, está bien. Por esta vez tú ganas, pero bueno, les agradecemos mucho que estuvieran con nosotros en este maravilloso programa acerca del servicio de alabanza y adoración. Sergio, muchas gracias. No, gracias a ti, Pastor Juan Carlos. Y yo creo que me voy a llevar a Fariseito para que trabaje conmigo y en verdad sienta el rigor del trabajo. Me parece bien, porque no estuvo participando mucho en este programa, en esta sesión, entonces sí, te lo voy a mandar para que sirva contigo, para que te ayude en lo que necesites, ya sea en la congregación, ya sea en la calle, ya sea en tu trabajo secular o en la casa, hasta en la misma casa te lo puedes llevar. Sí, Muy bien. Ni modo, fariseo, tienes que trabajar, así que te lo llevarás para servir. De hecho, si quieres, necesitas algo que grabar, se puede llevar el equipo de grabación el día de hoy. Entonces, listo. Pues es un placer estar con ustedes. Este es su programa, Lo que no sabías de la iglesia. Y Sergio estuvo con nosotros. Gracias por estar aquí. ¿Quieres mandarle un saludo a alguien en especial? A mi esposa hermosa, un beso y un abrazo y nos vemos al ratito. Perfecto. Así que este es tu programa hecha para ti y solamente para ti, amada iglesia, y a todos aquellos que también van a ser parte de la iglesia y a todos aquellos que no todavía no son de la iglesia, pero van a ser. Así que nos vemos en nuestra siguiente emisión. Soy Pastor Juan Carlos Xolio y nos vemos a la próxima. Oye, Fariseito, ¿me puedes dar un poquito más de volumen, por favor? No, así ya estás bien. No, ya. Basta. Oye, Fariseito, ¿ahora sí le puedes subir a mi volumen? Sí, te subo lo que quieras. Dame. Krypton no murió en un día. Los dioses. Pero todo lugar al que llegaban era súper aburrido. Y crearon... Wow, qué bonita película. ¿Qué te pareció la película, Fariseito? Me pareció excelente. ¿No que no ibas a venir al cine, Fariseito? ¿Ya me vas a criticar?
Pues tú me dijiste que no te gustaban esas cosas. Yo creo que ya cambié de opinión. Entonces te gustó, ¿verdad? Ujú, sí. Te invitamos a Comunidad de Fe en Catepec, Tizayuca.